por favor, en Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, estaba viendo aquí nada más quién todavía está aquí conectados, nuestros hermanos allá en Puebla. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, la familia Fernández también, allá en Puebla, en San Diego, en Texas, en Brownsville, Texas también. Muchas gracias a todos. Gracias, hermanos, gracias. Aquí los estoy viendo, no crean que no. Aquí veo cuando avientan los likes y todo lo que está pasando aquí. Vamos a abrir en 2 de Crónicas 20:17. Nuestro tema este mes de junio es estad quietos, ¿verdad? Dice este versículo cuando el rey Josafat estaba por salir a la guerra y tenían temor, y ellos clamaron al Señor, ellos buscaron al Señor de todo su corazón, y la respuesta de Dios por parte de uno de sus profetas fue: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Pero les dice inmediatamente la instrucción: salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Como les dije, empezamos a hablar la semana pasada acerca de 4 grandes calamidades, 4 grandes azotes que han caído sobre la humanidad a lo largo de los siglos, desde la historia de Caín y Abel, desde que el hombre pecó, desde que fue destituido de la gloria de Dios. El pecado trajo consigo estas calamidades que se han reproducido a lo largo de toda la historia de la humanidad en diferentes formas, en diferentes épocas, en diferentes maneras, pero a final de cuentas, la raíz de estos 4 azotes, de estas 4 calamidades, sigue siendo exactamente la misma. Estos 4 azotes son el sometimiento del que hablamos la semana pasada. Sometimiento tiene que ver con cualquier forma de que un ser humano trata de someter al otro. Llámese esclavitud, llámese racismo, llámese violencia intrafamiliar, llámese bullying, llámese como se llame. Cuando un ser humano trata de someter a otro por la fuerza, en contra de su voluntad, estamos hablando de sometimiento. Y este azote, esta plaga de sometimiento, empezó desde el huerto. Bueno, ya los habían expulsado del huerto, desde Caín y Abel, desde la historia de Caín y Abel. Cuando Caín piensa que él es mejor que su hermano y lo quiere someter, y entonces decide matarlo. A partir de ahí empieza toda la historia de sometimiento de pueblos, de naciones, de imperios, de reinos, todo mundo tratando de someter a su prójimo. La segunda plaga de la que vamos a hablar hoy, del segundo azote, es la enfermedad. Puede ser la enfermedad física, la enfermedad emocional o la enfermedad espiritual, que es el pecado. Es un azote que ha acompañado a la humanidad, pero Cristo la venció, y de eso vamos a hablar hoy y las siguientes semanas. Si Dios permite, hablaremos acerca de la escasez, que también es otro azote causado por la pobreza, por la desigualdad, consecuencia de las 2 primeras. Y también, por último, hablaremos acerca de el miedo, la angustia, el terror, la incertidumbre ante lo que no conocemos, lo que nos es desconocido. Estos 4 azotes, hermanos, para los cuales Dios ofreció solución. Ahora en Cristo esa solución está en manos de la iglesia, pero la iglesia debe de tener una perspectiva correcta de cómo vivir y cómo sobreponerse a estas calamidades, y de eso vamos a estar hablando durante este mes. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante estas calamidades? Lo que acabamos de leer aquí en 2 de Crónicas. Estad quietos, paraos. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo espiritual. Porque no solamente es asunto de salir a la guerra, salir a manifestarse, salir a hacer cartelitos y salir a hacer la guerra de una manera humana, de una manera carnal. Hay un trasfondo espiritual en cada uno de estos azotes, y entonces el Señor dice: espérate, detente, quédate quieto. Yo voy a pelear esta batalla y tú vas a salir solamente a recibir la victoria. Estad quietos. Esa es la respuesta de Dios. Pero a menos que entendamos, hermanos, a menos que la iglesia entienda la forma en la que opera Dios,
Si yo no entiendo cómo funciona Dios, si yo no entiendo el plan de Dios, voy a terminar enganchándome en los métodos del mundo, en los métodos humanos. Estos 4 azotes que nos han venido siguiendo a lo largo de la historia de la humanidad tienen, como les dije, un trasfondo espiritual. Y al tener un trasfondo espiritual quiere decir que Dios es el que tiene el control, porque el mundo espiritual lo controla Dios. Decimos amén y aventamos likes. El mundo espiritual lo controla Dios, no lo controla Satanás, no lo controla el mundo. Y el mundo espiritual ya fue resuelto por Jesucristo en la cruz. Ahora nosotros vamos a ver cómo funciona este mundo espiritual para la iglesia en este tiempo. Así es que dejamos ya establecido desde la semana pasada que estar quietos no significa pasividad. Estar quietos no es una orden de estar pasivos. Estar quietos no significa, ¿les puedes dar una limpiadita, por favor? Gracias a Dios tengo asistente. Porque no veo nada, me los pongo pero no veo nada. Están todos sucios mis lentes, agarré otros que no eran. Dejamos ya establecidos que en esta orden del Señor, estar quietos no significa quedarnos pasivos. No significa que, ay, está el sometimiento, está la esclavitud, el racismo, la enfermedad, la pobreza, el miedo. Pues yo me quedo tirado en la cama sin hacer nada. Al fin que Dios se va a encargar de hacer todo. No. Estar quietos significa que debemos de estar alertas, debemos de estar no enganchados con los métodos del mundo, con los métodos carnales, no responder en la carne, pero responder en el espíritu. Muchos en este tiempo, pasadas semanas que empezó todo el asunto del racismo y las protestas por todos lados, muchos cristianos se engancharon, ¿verdad? Se engancharon con el método del mundo y salieron a manifestarse y todo eso está bien, están en su derecho. Pero tenemos que entender primero cómo funciona el método de Dios. Cuando dice estar quietos, no significa pasividad. La segunda parte del versículo dice, tienes que salir mañana, tienes que salir a tomar acción. Tienes que hacer lo que te corresponde y Dios se encargará de darnos la victoria. Así es que vamos a hablar del segundo azote. Vamos a hablar de la enfermedad. Número 1, en primer lugar, el origen de la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué estamos batallando con la enfermedad todavía en nuestro tiempo? Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice Pablo... Gracias, a Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, refiriéndose a Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra vez, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué nos enfermamos? Dios hizo una creación perfecta, hermanos. En los planes para el hombre, para la mujer, para las familias de la tierra, en el plan perfecto de Dios, no estaba contemplada la enfermedad. En el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre, a la mujer, en esa creación hermosa, no había lugar para la enfermedad. La simbiosis de todos los ecosistemas que estaban en ese precioso huerto en todo el mundo, que era toda la creación, no había lugar para la enfermedad. Todo era perfecto y todo estaba diseñado de acuerdo al plan de Dios. Dios, por supuesto, que no creó al hombre y no le puso enfermedades para que batallara. Dios lo hizo todo perfecto. Y esto nos habla de que en Apocalipsis nos está hablando también, si se acuerdan de la serie que tuvimos hace unos meses, en el cielo, en la Nueva Jerusalén, al igual que en el huerto del Edén, se regresa al plan original de Dios. Ahí no hay llanto ni dolor, no hay enfermedad, no hay tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo perfecto. Así es que el hecho de haber sido hechos a la semejanza de Dios,
la eternidad estaba presente en el ser humano y las enfermedades no estaban para ellos. Sus vidas estaban destinadas a la bendición, sus vidas estaban destinadas a la prosperidad, a fructificar, a vivir en paz, en felicidad. Pero al caer el pecado, se rompe esta armonía y entonces entra la enfermedad, entra la pestilencia, entra la destrucción y como consecuencia final la muerte física. En el momento en que la tierra es maldecida a causa del pecado del hombre, empieza la proliferación de todas las enfermedades cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén. Génesis 3:17 dice: y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Fíjense lo que dice ahí el Señor diciéndole al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Mucha gente dice, y lo he escuchado en muchas predicaciones, Dios maldijo la tierra. No. Dios no maldijo la tierra, Dios no quería maldecir la tierra. La maldición vino como causa de la desobediencia, vino como causa del pecado del hombre. Entonces la consecuencia es la maldición que viene sobre la tierra. Y esa maldición que viene sobre la tierra es lo que trajo consigo toda la destrucción y todo el dolor, todo. De acuerdo a los geólogos científicos que estudian los movimientos de la Tierra y el desarrollo del planeta, calculan que en el tiempo después del diluvio, de la era en que se cubrió todo de agua, eso no se pone en duda científicamente. Hay muchísima evidencia y muchísimos geólogos hablan de que eso sucedió realmente. La Tierra estuvo cubierta de agua y hay mucha evidencia científica de eso. Bueno, cuando la Tierra se cubrió de agua, los ecosistemas de todo el planeta se alteraron. El exceso de agua provocó putrefacción de cadáveres, de animales, de personas, de plantas, de árboles, y todo eso fue lo que propició que aparecieran sobre la tierra. Cuando las aguas descendieron, había toda clase de bacterias, de microorganismos, de virus, de organismos unicelulares para destruir todo lo mal que había quedado. Toda la putrefacción es a causa de esas bacterias. Así es que después de que la tierra tuvo que ser maldecida por Dios a causa del hombre, entonces empiezan a proliferar todos estos elementos que provocan las enfermedades. A lo largo de toda la Biblia, hermanos, vemos infinidad de casos registrados de enfermedades. En cuanto se empezaron a asentar las diferentes poblaciones, las culturas empezaron a ponerse en sus lugares, las enfermedades empezaron a aparecer. Muchas por causa de toda esa putrefacción que la tierra produjo, parásitos, hongos, bacterias, y muchas enfermedades también empezaron a venir a causa de la depravación moral en la que estaba viviendo la sociedad en aquel entonces y en el tiempo de ahora también. En las plagas de Egipto vemos las úlceras malignas, ¿se acuerdan? En las plagas hubo sangre en el agua, hubo moscas, hubo sapos, hubo piojos, pero hubo una de las plagas fue que a la gente le aparecían úlceras malignas por todo el cuerpo. Esa fue una de las plagas. Así es que toda la Biblia nos habla acerca de enfermedades. Había personas que ya nacían también con deformaciones ya genéticas a causa de tanta ¿cómo se llama? Inmoralidad sexual, de tanta, cuando andan con muchas parejas, ¿cómo se llama? Promiscuidad. Cuando hay mucha promiscuidad, te lo arrebaté, ¿verdad? Cuando hay mucha promiscuidad de diferentes parejas, eso provocó, hermanos, que hubiera también muchas deformidades genéticas. Así es que empezaron a nacer personas de esa manera, o nacían ciegos o sordos. Y una de las plagas que vemos constantemente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es la lepra.
Es una de las plagas, era una enfermedad muy contagiosa, porque todavía existe en algunos lugares desgraciadamente, pero la lepra es una enfermedad muy contagiosa. De hecho, en el libro de Levítico se tiene que hacer una sección especial donde Dios le dice a Moisés cómo el pueblo debe tratar con este tipo de enfermedades. Así es que, hermanos, al aparecer el pecado en el hombre, una consecuencia fue la aparición de enfermedades y como resultado de ellas la muerte física. La muerte física, porque todos a final de cuentas vamos a sucumbir mientras Cristo no venga. Nuestros cuerpos físicos van a sucumbir ante una enfermedad, cualquiera que sea. Algunos dicen, no, se murió de muerte natural. Fue una enfermedad cardíaca, el corazón te dejó de funcionar. O tus pulmones dejaron de respirar. No hay tal cosa como muerte natural. Te moriste de algo. Hay una causa por la que te moriste. Tu organismo dejó de funcionar. Así es que muchos vamos o todos vamos a transitar, si Cristo no viene antes, a través de esa muerte física. Ojalá no lo hagamos a través de dolor, pero ustedes lo saben y esto no lo podemos ocultar. Hay mucha gente que termina sus vidas en medio de mucho dolor. Hay situaciones, enfermedades muy dolorosas y hay personas que terminan sus vidas de esa manera. Así es que, ¿por qué nos enfermamos? Porque la enfermedad es consecuencia del pecado mío o del pecado tuyo, no, del pecado de toda la humanidad. Es una consecuencia y como parte de la humanidad nosotros vivimos en esa esfera de vulnerabilidad hacia la enfermedad. Número 2, segundo lugar, ¿cuáles son las principales pandemias? Hablamos de una pandemia cuando es una enfermedad que alcanza a diferentes países o empieza a alcanzar a muchos países o a todo el mundo. Una epidemia es localizada, es un foco de infección localizado. Hubo una epidemia de sarampión en tal ciudad, pero no pasó de ahí se quedó nada más en epidemia. Pero cuando una enfermedad empieza a contagiar a más ciudades, a más países, en este caso a todo el mundo, ya se habla de una pandemia, ya es algo global. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido por lo menos reconocidas, documentadas, 8 grandes pandemias, 8 situaciones como la que estamos viviendo. De hecho, nosotros somos la número 8, pero antes de nosotros, de lo que estamos viviendo ahorita, hubo 7 muy fuertes pandemias que cambiaron y trastornaron el mundo como se conocía en ese momento. Déjenme decírsela rápido porque esto tiene mucho que ver con el sentido espiritual de lo que estamos hablando. Antes de verlas, veamos lo que dice Mateo 24:7. Jesús está hablando acerca del fin del mundo y Jesús dice en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes. Pestes significa enfermedades, pandemias, epidemias grandes, y va a haber hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, déjeme decirle lo más rápido que pueda. ¿Cuáles fueron estas pandemias? ¿Y por qué es importante que sepamos esto? A lo mejor esto es historia, dices eso no está en la Biblia, ok, pero es importante que entendamos un poquito de la historia para poder entender el concepto espiritual de lo que estamos hablando. La primera pandemia registrada fue en el año 541, cuando el Imperio Romano se dividió y se formó el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El de Oriente fue llamado el Imperio Bizantino. Y en el año 41, en ese Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla, el emperador Justiniano, es el que estaba al frente del imperio, vino una epidemia terrible, terrible. Se le llamó de hecho la peste justiniana. Esta epidemia
causó la muerte del 40%, casi la mitad de la población de la capital, de Constantinopla, pero al final de la pandemia cobró la vida de más de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas para el Imperio Bizantino, por supuesto, fueron devastadoras. Ya no se pudieron levantar ellos después de esta pandemia. Hubo momentos, narra la historia, que el número de muertos en las ciudades era mayor a los que estaban vivos todavía. Imagínense qué situación. Gracias a Dios no hemos llegado a eso nosotros. En investigaciones recientes lograron aislar restos de cadáveres de ese tiempo, de ese año, del 541 en el Imperio Bizantino, y al hacerle los exámenes de ADN y genética y todo esto, descubrieron que toda esa gente había muerto a causa de una peste provocada por las pulgas que venían en las ratas. Y encontraron que esa peste era causada por un microorganismo, por un virus que se llamó en ese tiempo Yersinia pestis. ¿Qué tiene de espiritual esto? Aguántenme, por favor, las carnes. Ya había Javier desesperado. Espérame, Javier. No creas que no te estoy viendo. Estoy viendo. Esta Yersinia pestis, estas pulgas que se encontraban en las ratas, acuérdense que era algo común en esos tiempos, ¿no? Estábamos aquí y estaban cruzando las ratas por todos lados y hasta las ratas aventaban sus gritos de júbilo en medio de la predicación. Pero la gente estaba tan acostumbrada a ellas que no se dieron cuenta que las pulgas de esas ratas estuvieron pasando ese virus. ¿Qué es lo que producía ese virus? Déjenme decirles. Estoy hablando del año 541 de nuestra era. Estoy hablando de hace 1500 años. ¿Qué provocó la Yersinia pestis? Provocó que la gente empezara a dejar de respirar. Provocó que la gente le empezara a faltar la respiración. La Yersinia pestis lo que hizo fue que la gente empezó a morir ahogada por no poder respirar. Hace 1500 años. Esa fue la primera gran peste mundial. Se calculan más de 4 millones de personas muertas. La segunda gran pandemia que ha registrado la humanidad fue 10 siglos después de esta peste justiniana, 10 siglos después, 1000 años después, la peste negra. Así se le llamó, la peste negra. Y resulta que 1000 años después, escuchen esto, 1000 años después, encuentran que la peste negra es causada nuevamente por la Yersinia pestis. El mismo virus regresó 1000 años después. O sea, esto no es ninguna casualidad, hermanos. Esto tiene que ver, por supuesto, con el mundo espiritual. Esta misma bacteria o este mismo virus era y sigue siendo todavía activo en nuestra actualidad. Se convirtió en una vieja conocida de la humanidad. El peor brote de esta enfermedad en la peste negra fue a mediados del siglo XIV, imagínense. Del siglo XIV, entre 1346 y 1353, tardaron 7 años en controlar más o menos el impacto de esta segunda plaga. ¿Qué es lo que estaba pasando? Otra vez lo mismo. Las ratas que andaban por todos lados, los comerciantes que iban en sus carretas, llevaban ratas arriba de las carretas, los barcos que iban de un lugar a otro iban llenos de ratas, y en cuanto llegaban y ponían sus anclas y sus cuerdas, las ratas bajaban y las ratas seguían extendiendo el virus por todos lados. Así es que en ese tiempo la peste negra, y aquí hay un dato muy interesante, hermanos, que leí, todo esto lo saqué de National Geographic y del History Channel leído. Fíjense. En Europa, ¿cuáles son los países ahorita en este tiempo de coronavirus que ha pegado más fuerte en Europa? Italia,
y España. Ok, ahí les va este dato. 1346, siglo XIV, hace 600 años. Hace 600 años, los países más afectados que manejan los historiadores fue la península ibérica, España, habría perdido entre el 60 y el 65% de su población. Y la región italiana de la Toscana perdió entre el 50 y el 60% de su población. Hace 600 años, Italia y España fueron los más afectados. La población europea en ese entonces pasó de tener 80 millones de personas a 30 millones. En el mundo, en ese tiempo Europa, que era el mundo conocido entonces, todavía no llegaba a América, se perdieron 50 millones de vidas en medio de esa segunda gran pandemia, en la peste negra del siglo XIV, la Edad Media. La tercera, en orden cronológico, en orden de años, la tercera gran pandemia que el mundo ha vivido es la pandemia de la viruela. La viruela que se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, porque ya fue en el tiempo en que ya estaba el Nuevo Mundo y empezó. Después de la conquista de los europeos, su época más fuerte fue en el siglo XVIII, ya en los 1900 por ahí, 1700 por ahí fue donde pegó muy fuerte la viruela, hasta 1977, ya algunos de nosotros habíamos nacido, que se registró el último contagio a causa de una intensa campaña de vacunación que duró más de 100 años. Gracias a Dios por esa vacuna se pudo erradicar la viruela. Aún así, se calculan 60 millones de muertos en Europa y 300 millones en todo el mundo, imagínense. 300 millones de muertos en todo el mundo. La cuarta gran pandemia de la humanidad es la conocida como la gripe española. La gripe española no se originó en España, como todo mundo pensaba, sino que se originó aquí en Estados Unidos. A mediados de marzo de 1918, ya casi estaba terminando la Primera Guerra Mundial, y se registra el primer caso de esa gripe, una mutación del virus de la gripa muy rebelde, muy difícil, aquí en los hospitales de Estados Unidos. Como España no se había involucrado en la Primera Guerra Mundial, España habló libremente de lo que estaba sucediendo y de la gripe y todo lo que estaba pasando. Todos los demás países, como estaban involucrados en la guerra, no querían dar a conocer los resultados o lo que estaba pasando para que no les afectara en el desarrollo de la guerra. España, como era neutral, España sí dijo, tenemos una epidemia tremenda aquí en el país y tenemos tantos muertos, y estaban refiriendo tantos muertos. Así es que se le conoció como la gripe española. Pero realmente ellos fueron víctimas, los españoles, de esta gripa. Esta gripa, hermanos, en aquel entonces tuvo una tasa de mortalidad entre el 10 y el 20%, es decir, 20 de cada 100 que se enfermaban morían, llegando a morir en el mundo entre 20 a 50 millones de personas. Hay quien llega a decir que por lo de la guerra, que no quisieron decir, realmente fueron casi 100 millones de personas que murieron a causa de la gripa española. Ahora, aguánteme tantito la información que les estoy dando. Yo sé que la historia es complicadita, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, hermanos, de la palabra de Dios. La quinta pandemia fue la gripa asiática, registrada por primera vez en la península de Yunnan, China. El virus de la gripe AH2N2 de procedencia aviar, es decir, las aves. Ahora ya no fueron las ratas, ahora fueron las aves las que empezaron con esta gripe asiática. Apareció por primera vez en 1957 y en menos de un año ya se había extendido por todo el mundo. En 1948 se hizo una vacuna y empezaron a disminuir obviamente los contagios. Así es que aún así, la gripe asiática se llevó más de 1 millón de personas en todo el planeta. La sexta pandemia
que tiene registrada la historia fue la gripe de Hong Kong. 10 años después de la asiática viene la de Hong Kong, que también es asiática. Apareció otra vez en Asia, una variación de este virus, el otro era H2N2, este es el H3N3, se registró en 1968, yo ya había nacido, pero no me acuerdo, y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. También casi 1 millón de personas fueron víctimas de esta gripa. La número 7, hermanos, no es gripa, la número 7... La pandemia número 7 que invadió el mundo fue el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, o conocido también como el SIDA. Una de las pandemias más graves, muy contagiosa esta enfermedad. Es de las que más recientemente conocemos. Apareció por primera vez o se empezó a registrar en 1981. En 1981, ya habías nacido, ¿no, Benji? Ya. Yo también. En 1981, los demás que están aquí no, todavía no nacían. Pero en 1981 fue cuando se empezó a documentar la epidemia que se convirtió en pandemia del SIDA, del VIH. Desde entonces se empezó a extender por todo el mundo. Se cree también que el origen fue animal, originado en los primates, y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico. Todos tenemos un sistema inmunológico que es el sistema de defensa de nuestro cuerpo, tenemos nuestras defensas. Lo que hace el virus VIH, lo que hace el SIDA, no es que te vas a morir de SIDA. No, nadie se muere de SIDA, nadie se muere por la enfermedad propiamente del SIDA. El SIDA lo que hace es que te deja totalmente indefenso, te baja la barrera de las defensas, y entonces si te da una gripa, si te da cualquier enfermedad de otra, esa enfermedad te va a matar porque no tienes defensas. Muchos han pasado, muchos sufren cada año de su gripa, que la influenza, que el catarrito, todo eso. Pero tu sistema de defensa que tenemos, gracias a Dios, es el que rechaza eso y nos hace que salgamos con un caldito de pollo y 2 aspirinas y ya estamos listos para la siguiente. Pero si no tuviéramos ese sistema de defensa, que es lo que hace el SIDA, entonces una gripa cualquiera tiene la posibilidad inclusive de matarnos. Así que se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Y la octava pandemia es la que actualmente estamos viviendo ahorita, del coronavirus, el COVID-19. Suman ya más de 425,000 muertes hasta antier que estaba escribiendo esto, con toda la modernidad, con todas las medidas, con todo el conocimiento sanitario que tenemos. Y nuevamente, como hace 1500 años, Europa, España e Italia son los más afectados. En América, Estados Unidos, después Brasil, y en tercer lugar está México, los que han sido más afectados por la pandemia. Ahora, gracias por aguantar toda esta información. ¿Por qué es importante hacer este recuento de estas 8 grandes pandemias? Porque 6 de ellas, hermanos, 6 de estas pandemias tienen que ver con problemas pulmonares. Enfermedades que disminuyen la capacidad de respirar y provocan una desesperación por la falta de aliento. Jalen aire sabroso. Qué rico, ¿eh? La gente que tiene estas enfermedades o que padeció estas enfermedades sentía la desesperación de no poder jalar aire. En muchos casos, hermanos, lamentablemente, esta incapacidad llegó hasta el momento de dejar de respirar completamente. No sé si captan cuál es el origen espiritual de todo esto. Satanás siempre ha querido maldecir y distorsionar lo que Dios creó de una manera perfecta antes del pecado. La historia de la creación del ser humano antes del pecado, en la perfección de Dios, dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente. ¿Qué hizo Dios para darle vida al hombre? Sopló en su nariz aliento de vida. Cuando Dios termina ese modelo de barro y ya tiene a Adán ahí formadito y ya está listo ahí Adán, bien hechecito todos sus sistemas, todo, no tenía vida. Lo último que hizo Dios fue soplar en su nariz, y Adán en ese momento lo que hizo fue llenar sus nuevos pulmones de aire, y dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Satanás, hermanos, ha querido romper esto. Y a lo largo de los siglos, como les acabo de demostrar con la historia, Satanás se ha encargado de empezar a soplar aliento de muerte en forma de virus, en forma de enfermedades, bloqueando el aire y la función básica de respirar. 6 de las 8 grandes pandemias en el mundo, atacando el sistema de respiración, la ventilación pulmonar, donde Dios puso aliento de vida. Satanás dijo, yo voy a cortar ese aliento de vida, y ha provocado un aliento de muerte. Y todas estas personas que lamentablemente han perdido la vida, han muerto tratando desesperadamente de jalar un poquito del aliento de vida. Dios, hermanos, creó todo perfecto. Dios creó todo perfecto. Ahora les dije, de estas 8 grandes pandemias, 6 tienen que ver con la función de respiración. Las otras 2, que son la viruela y el SIDA. La viruela son ronchitas. Aquí está la enfermera. Son ronchitas, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes de chiquitos ni se acuerdan, les dio viruela. Por ahí alguno que otro por ahí le quedó una marquita aquí en la cara o en el cuello o en la piernita, en la espalda. Por ahí le quedó una pequeña marquilla ahí y se acuerda, es que fue cuando me dio viruela de chiquito. Ok, se ve cute tu cosita ahí. Ok, está bien. A muchos nos dio viruela, ¿no? Y nos curaron solamente con un baño de hierbas y no sé qué cosas hacían las mamás antes. Pero no pasó a mayores. Hermanos, pero la viruela que llegó a matar tantísimos millones de personas, esas llaguitas, esas supuraciones en la piel, llegaban a ser tan espantosas, que mucha de la gente que moría totalmente desfigurada de su rostro. Y muchos que sobrevivieron a la viruela la fuerte, la grande, cuando todavía no había vacunas, mucha de la gente que sobrevivió el resto de su vida totalmente con el rostro deformado, porque la viruela atacaba tejidos blandos, tejidos como los labios, tejidos como los párpados, tejidos como el cartílago de la oreja. Entonces la viruela tan fuerte era que te dejaba sin pedazos de labio, te dejaba sin un pedazo de nariz, te dejaba sin párpados, te dejaba sin orejas. Imagínense. La gente moría totalmente deformada. La gente que sobrevivía tenía que vivir todavía con esas secuelas de deformidad en sus rostros. Para nosotros, gracias a Dios, ahora como les digo, si alguien llegó a tener, porque ya está erradicada la viruela, ya no hay, pero si alguien llegó a tener y le quedó una marquita, le quedó solamente una ronchita por ahí. Mucha gente tuvo que vivir totalmente deformada de su rostro. La otra enfermedad, la viruela, y la otra también, el SIDA, tratando de distorsionar la imagen de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? En Génesis 1:27. Creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El enemigo ha querido distorsionar esa imagen de perfección que Dios puso en nosotros.
Por eso tenemos a tantos adolescentes, hermanos, hoy, y sobre todo a muchas jovencitas, sufriendo por la forma en que se miran en el espejo y se perciben de una manera totalmente distorsionada a como Dios los creó, y mejor deciden quitarse la vida. Porque Satanás ha deformado su imagen. A través de las enfermedades, Satanás deformó la imagen de millones de personas. A través de la viruela, a través del SIDA, trató de deformar esta verdad bíblica que dice que Dios, varón y hembra, los creó. Y el SIDA se dio mayormente en medio de la comunidad homosexual, no totalmente. Personas que no tienen que ver con estas prácticas también son susceptibles de contagio por otro tipo de razones, pero la mayor parte de las personas que sufrieron esto es por causa de la inmoralidad sexual. La lepra, que viene desde tiempos bíblicos, gracias a Dios casi está erradicada, pero todavía hay países donde todavía se ve la lepra. También deforma a las personas, la piel se va cayendo. ¿Por qué? Un intento del enemigo de tratar de distorsionar lo que Dios hizo perfecto. Y como el enemigo ya no puede distorsionar ahorita el rostro de las personas a través de las enfermedades, porque gracias a Dios la ciencia ha avanzado mucho también, ahora está tratando de hacerlo por el lado emocional. Y muchos adolescentes se están enganchando, se ven en el espejo, ven lo que les dicen los amiguitos, las amiguitas, se perciben de una manera totalmente distorsionada, baja su autoestima hasta el grado de querer quitarse la vida porque piensan que nadie los merece. Distorsión total, distorsión total. Satanás, a través de estas enfermedades, tratando de distorsionar la imagen, el plan perfecto de Dios, robar el aliento de vida que Dios había puesto en el ser humano. Hay otras enfermedades que gracias a Dios no son contagiosas, no se pueden hacer como estas pandemias, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la artritis, miles y miles de enfermedades, y otras que ni siquiera los médicos saben todavía cómo diagnosticarlas ni de qué se tratan, pero muchas de ellas no son contagiosas, pueden ser hereditarias, pero las contagiosas, las que están causando estas pandemias, hermanos, son las que han tratado de robar esa identidad que Dios nos dio. Pero aún así, todas las enfermedades traen dolor, todas las enfermedades traen miedo, todas las enfermedades traen incertidumbre, y al final, tarde o temprano, van a traer la muerte. Las enfermedades tratan de bloquear la obra de Cristo en nosotros. No es fácil tener fe o sentirse con deseos a veces de alabar al Señor cuando uno está enfermo. Cuando a mí me pega un ataque de gota en el pie que no puedo ni siquiera moverme, quisiera tener a alguien cerca para darle una cachetada. No tengo muchas ganas, así que, ay, ponte a alabar a Dios. Pues sí, yo sé que lo tengo que hacer, pero si me ponen al Alan, sí me lo surto, O sea, te dan ganas, te sientes mal. Cuando estás enfermo, nadie puede decir, ay, acá estoy bien feliz porque estoy bien enfermo. Estoy que no me puedo ni mover, ay, pero gloria a Dios. Sí, decimos gloria a Dios, pero te está doliendo, se está sintiendo feo. Todas las enfermedades, hermanos, tienen explicaciones biológicas, científicas. Los médicos hacen esfuerzos tremendos para combatirlas, gracias a Dios cada vez con más éxito, pero al final todos perderán o perderemos la batalla ante alguna enfermedad física, porque tarde o temprano nuestros cuerpos van a sucumbir ante la muerte, pero la verdadera raíz es la enfermedad espiritual, donde ni los médicos ni la ciencia pueden hacer nada. Ahí es donde entra la respuesta de Dios. No habrá para qué peleéis contra vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Judá con vosotros. Durante la historia de la humanidad, en tercer lugar, la ciencia seguirá luchando para combatir las enfermedades. ¿Se va a encontrar una vacuna para esto que estamos viviendo ahorita? Yo creo que sí. De hecho, ya se están haciendo pruebas.
Pero de antemano, hermanos, tenemos que entender que Dios ya ganó la batalla, como lo dijo el profeta Isaías en Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, estando en su ministerio terrenal, estando en la región de Galilea predicando, nos dio muestra del poder que tiene sobre la enfermedad. Dice el relato de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tomó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, enfermedad espiritual, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó además a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A pesar de lo terrible, hermanos, que ha sido el azote de la enfermedad, y por muy fuertes que sean las pandemias en la historia de la humanidad, la naturaleza física, bacterias, virus, alteraciones genéticas, la naturaleza espiritual, espíritus que atacan a la gente con enfermedades emocionales, mentales, todos se siguen sujetando bajo la autoridad del Hijo de Dios. Como cantábamos hace ratito, todos esos espíritus, todos esos demonios tiemblan todavía el día de hoy ante la presencia del gran yo soy. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Pero la gente se sigue enfermando. Ay, hermano, pero me sigue doliendo. Ay, hermano, pero tengo a mi madrecita que está enferma. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué estamos encerrados en nuestras casas a causa de un virus? Si el Señor ya sufrió nuestras enfermedades, ¿por qué tenemos que estar batallando y sufriendo por nuestros amigos y familiares que se han ido de este mundo? Tenemos que entender esto, hermanos, y espero que pongan todos atención en esto. Tenemos que entender esto. El tiempo de la gracia, cuando la iglesia empieza, arranca en aquel aposento alto hace casi 2000 años, donde estaban los discípulos orando y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahí empezó el momento de la gracia, el tiempo de la gracia. Y ese tiempo de la gracia se ha ido extendiendo ya 20 siglos. Y todavía no termina, todavía no termina. Ahí empieza, en ese momento, Jesús es levantado al cielo y los ángeles le dicen a los que estaban ahí, que están mirando al cielo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, va a llegar acá. Pero en este compás de tiempo, hermanos, llamado el periodo de la gracia, aquí está la iglesia, nosotros estamos en algún punto intermedio aquí, no sabemos dónde, esperando la venida del Señor. Durante este tiempo de gracia todavía vamos a ver muchas sanidades milagrosas de parte de Dios, pero mucha gente también va a enfermar, y todos, si todavía no llegamos a este punto final, todos vamos a morir físicamente. Espero que me sigan en todo esto. Primera de Pedro 1:5 dice: en lo cual vosotros os alegráis, de que ya somos hijos de Dios, de que ya estamos en el reino inconmovible, de que hemos recibido promesas y el Señor está con nosotros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La enfermedad, aún en este tiempo de la gracia, hermanos, es parte de esas diversas pruebas que probarán nuestra fe y la refinarán. Seguramente vendrán más pandemias después de la que estamos viviendo. Muchos seremos tocados por la enfermedad de algún tipo. Algunos sanarán, otros no van a sanar.
Pero si nuestra fe está bien anclada en Jesucristo, en el proceso entenderemos esta declaración tan especial que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Ojalá lo busquen en sus Biblias y lo puedan marcar y subrayar y meditar, hermanos, en la semana en esta escritura. Pablo está diciendo a los corintios, porque es necesario que esto corruptible, refiriéndose a su cuerpo, a su carne, esto corruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, esa es la palabra clave, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es, como dije al principio, punto 1, el pecado, el origen de la enfermedad, el origen del aguijón que nos está golpeando constantemente, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces se cumplirá la palabra. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué no puedo sanar? ¿Por qué mi familiar está en el hospital? ¿Por qué el Señor no hace algo? ¿Por qué si el Señor llevó? Sí, ya lo hizo. Él ya llevó nuestras enfermedades. Él ya sufrió nuestros dolores. Él ya llevó el castigo de mi paz sobre la cruz. Pero en este periodo de tiempo tengo que esperar a que este cuerpo se vista de incorrupción y que se vista de inmortalidad. Entonces veremos el momento de decir: sorbida es la muerte en victoria. Espero que entendamos esto, hermanos. Mucha gente llega a las iglesias, mucha gente llega al cristianismo. Vengan, hermanos de alabanza, por favor, vamos a ministrar. Mucha gente llega a las iglesias por causa de una enfermedad, una necesidad de enfermedad. Se sienten enfermos o tienen una persona amada enferma, y alguien les dice: ¿sabes qué? Cristo tiene poder para sanar. ¿Por qué no vas a la iglesia y oramos y esperemos que el Señor haga un milagro? Y mucha gente llega a la iglesia, y mientras está el periodo de enfermedad, esas personas están no se pierden un servicio, no se pierden una actividad, y oran porque está la enfermedad ahí presente. Pero después de un tiempo se dan cuenta que por más que la iglesia ora y por más que asisten a la iglesia, dicen: mi problema no se resolvió, mi enfermedad no se fue. La iglesia estuvo orando y ese ser amado por el que yo intercedía se me murió. Y mucha gente se aleja. Mucha gente dice: esto no funcionó para mí, y se alejan del evangelio porque no entendieron los principios espirituales. No entendieron que no se trata solamente de sanar una enfermedad aquí, durante este compás de tiempo llamado el tiempo de la gracia. Cristo ya venció la muerte. Cristo ya venció la enfermedad. Cristo ya derrotó al sepulcro. Pero hasta entonces, dice Pablo, hasta que mi carne corrupta, hasta que mi carne que está expuesta a las enfermedades, a los virus, a las bacterias, a los contagios, se vista de incorrupción, y hasta que esto mortal se vista de inmortalidad, entonces podré decir: el Señor completó la victoria en mi vida. Mientras tanto, al escuchar la voz del Señor decir: estad quietos, Jesús ya pagó el precio, ya conquistó no solamente la enfermedad, ya conquistó a la misma muerte. Nosotros tenemos que esperar el tiempo
perfecto de nuestra redención, cuando seremos librados de este azote. Mientras tanto, hermanos, mientras tanto, antes de bajar a conquistar, y mientras estamos quietos, el llamado a la iglesia es seguir orando, es seguir intercediendo, es seguir fortaleciendo nuestra fe. Tenemos que seguir visitando a nuestros médicos. Tenemos que seguir atendiendo las indicaciones de salud que nos da la gente que Dios ha puesto para que nos ayuden. Tenemos que seguir tomando nuestros medicamentos. Tenemos que estar cuidando de nuestra salud y tenemos que estar cuidando de la salud de la gente que amamos. Y tenemos que estar orando para que el Señor le siga dando sabiduría a todas esas personas que Él les ha dado ciencia y conocimiento para podernos ayudar a sobrellevar cada una de las enfermedades mientras llega el momento en que el Señor vendrá, así como le habéis visto ir al cielo. Y entonces toda la iglesia, todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, podremos decir: sorbida es la muerte en victoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no oramos por los enfermos. Claro que sí, la Biblia nos ordena que tenemos que orar. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren ungiéndole con aceite. Tenemos que orar, claro que sí. Tenemos que mantenernos en nuestra fe, por supuesto que sí, porque nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo en este tiempo sometida a un crisol de fuego. Muchos están derramando lágrimas, muchos están sufriendo, muchos están luchando por recuperar ese aliento de vida. Pero nosotros tenemos que seguir como iglesia parados en la brecha, quietos, orando, intercediendo, alabando al Señor, clamando, esperando el día de nuestra redención, el día en que la iglesia podrá decir victoriosa: más gracias sean dadas a Jesucristo, que nos ha dado la victoria completa. Llegará el día, hermanos, llegará el día. Por lo pronto, ahorita tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar la sabiduría que Dios ha puesto en la gente entendida para poder hacer esto. Tenemos que orar a Dios, tenemos que interceder, tenemos que seguir orando por los enfermos, tenemos que seguir imponiendo el aceite en las manos sobre aquellos enfermos, consolando los corazones de aquellos que han perdido a un ser amado. Es que le faltó fe, por eso se murió. No es que le faltó fe. Es que no tienes fe, por eso no te sanas. No es por falta de fe. Es que todavía estamos en este compás de tiempo y nuestros cuerpos todavía están sujetos a corrupción y están sujetos a mortalidad. Pero pronto vendrá un tiempo, hermanos, en que nuestra redención será completa. Y ahí no habrá lloro, y ahí no habrá más dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, porque las primeras cosas pasaron. Pero tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles, hermanos. El Señor ya pagó por nosotros. El Señor ya conquistó la enfermedad, ya dominó la muerte. Pero el cumplimiento todavía está pendiente, porque estamos esperando que mucha gente más, que todo el mundo pueda conocer que Jesucristo es el Señor. Y mientras todavía esté abierto el tiempo de predicación, tenemos que seguir predicando y tenemos que seguir diciéndole a la gente: pon tu mirada en Cristo Jesús. Pero es que me duele, no importa, mira la cruz de Cristo, es que ya se murió, no importa, mira la cruz de Cristo, no te pierdas de ahí, no pierdas tu visión de esa cruz, porque esa cruz te va a llevar al camino de la vida eterna. Esa cruz te va a llevar a donde no hay enfermedad, a donde no hay dolor, a donde no hay lágrimas y donde todo será de acuerdo al plan original de Dios. Cuando Dios dijo: ahora voy a soplar aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente dentro de la gloria
dentro de la presencia del gran yo soy. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. La enfermedad huirá, Señor. Las enfermedades huirán. La enfermedad sucumbirá delante de ti, Señor. Aleluya. Aleluya.